Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Café Zoom. En esta ocasión nuestra invitada es María José Palma Borrego. Ella es escritora, psicoanalista y licenciada en Filología Francesa en la Universidad Hispalense. Es autora de libros como Contra la Igualdad e Identidad Femenina y El Centro. Nos recibe en la casa donde reside mientras visita París. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Muy pequeñita, porque yo empecé a escribir con 13 años y es una tarea que sigo. O sea, para mí la literatura o la escritura es absolutamente fundamental y es lo que me ha dado vida en momentos difíciles, ¿no? Ujú. ¿Y qué autores te deslumbraron en aquella época? Pues yo leía en mi adolescencia a Hermann Hesse con Ajá. El lobo estepario. Me gustaba mucho la filosofía. Empecé a leer Nietzsche, que no sé si entendía mucho en la época, Ah, es y luego meritorio. ya, ¿eh? Es meritorio leer a Nietzsche a los 12, Sí. 13, ¿no? Bueno, un poco más tarde, ¿no? Ah, 15, 16, sí. vale, vale. Y luego empecé con literatura escrita por mujeres, que es un campo que he trabajado mucho y me interesaba. La novela rusa de Dostoyevsky y compañía. Mm. Y bueno, yo creo que todo estaba en el canon en ese momento, ¿no? O sea, la literatura, la novela. Yo empecé escribiendo, tengo que decir que yo empecé escribiendo poesía. Eso Ujú. fue un periodo que me resultó muy corto, no me sentía bien, entonces empecé a coger notas y notas, y bueno, y ahí surgió una novelita que se llama Las pasiones de una sombra, que fue mi primera Ujú. novela corta, que se publicó en el 96. Antes hubo un relato de viaje, porque a mí me apasionaba el mundo chino, Ajá. entonces hice un viaje imaginario por la China y bueno, y así fue como seguí trabajando el tema de la escritura, ¿no? Mencionabas tu interés y tu estudio sobre la literatura escrita por mujeres. ¿Y existe una literatura femenina como tal vez la comercialización o el marketing a veces menciona? Bueno, yo he sido alumna del Ensixus en la época en que se hablaba de escritura femenina, ¿no? Ujú. Yo ahora mismo, porque le he dado muchas vueltas al tema, porque ha habido mucha controversia y eso, yo creo que hay una relación, ¿cómo diría? Una relación diferente de las mujeres en su relación con la escritura, en el acto de escribir, ¿no? Ujú. Y los hombres pues tendrán otra, me imagino, ¿no? Pero es cierto, tienes razón, de que la escritura femenina se ha convertido en un marketing ahora, ¿no? Yo la verdad es que me encuentro bastante lejos de las políticas de marketing Ujú. por mi propia escritura y porque me da un poco de rabia, ¿no? De que eso surja así para vender libros, porque ayer estaba hablando con una compañera que es escritora también y justamente decíamos que hay muchísimas publicaciones de mujeres. Yo por razones de trabajo leo mucha novela de mujeres y tengo que decir que desde mi punto de vista es un poco decepcionante, ¿no? Porque no hay un trabajo de escritura, hay una descripción de hechos, ¿no? Y para Ujú. mí la escritura es un trabajo, es una metáfora, una deconstrucción, ¿no? Y eso no lo encuentro. La verdad es que no lo encuentro, o lo Ujú. encuentro poquísimo. Entonces, yo lo que hago es volver a las clásicas, bueno, pues a Hélène Cixous, a Clarice Lispector, Pessoa, Pessoa, que en poesía me fascina, y luego Ujú. también ahora que he descubierto una poeta italiana, Patricia Cavalli, Ujú. que la he descubierto hace meses
y me parece genial, ¿no? Me parece genial. Entonces, bueno, voy a los clásicos. Si quiero novela, pues me voy al 19. Si quiero poesía, pues ya te digo, Pessoa, Cavafis, Cavalli, etcétera, ¿no? Casi clásicos, ¿no? Casi clásicos, efectivamente. Sí. Volviendo un poco a lo de la literatura femenina, de acuerdo a tu experiencia como escritora y como estudiosa también, ¿no? De la literatura femenina, ¿cuáles son las motivaciones que tienen las mujeres para escribir? Hablamos de escritoras, digamos, sólidas, ¿no? Ujú. ¿Te parece que son diferentes a las de los hombres? Yo creo que hay una experiencia del mundo de las mujeres y de las mujeres escritoras Ujú. que es diferente a la experiencia del mundo que tenéis los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que eso se traslada. A mí hay una cosa que me interesa muchísimo, es nuestra posición en el mundo, ¿no? Eh, el ejercicio del poder, ¿no? Como nosotras voluntaria o involuntariamente nos sometemos a ese poder y a ese poder de lo simbólico que tiene que ver evidentemente con la escritura, ¿no? Entonces el cuestionamiento, por ejemplo, que hace Clarice Lispector sobre su posición de sujeto, pues a mí me llega más, mm, no porque sea mujer, sino el planteamiento que hace de, yo qué sé, pues un autor hombre que se me ocurre, Proust, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, sí me puedo sentir más identificada con cierta escritura de mujeres que, como dices, son mujeres de peso, ¿no? Que han hecho historia dentro de la literatura, porque yo hablo más de escritura que de Ujú. literatura, porque la Ajá. escritura requiere un proceso de elaboración, por una parte de deconstrucción de lo que está dado y por otra parte de elaboración, que es lo que a mí me interesa. Elaboración, creación de metáforas, de espacios donde nos podamos vivir, por lo menos en la escritura, que el hacer una descripción de, bueno, yo ayer ponía un ejemplo un poco tonto, ¿no? De esta mesa es cuadrada, ¿no? Así un Claro. poco ironizando, ¿no? Bueno, sí, me parece muy bien, pero no sé, me falta algo en ese tipo de narración, ¿no? No sé Ujú. si me entiendes. Sí, 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 claro, claro. Mm, Hasta ahora nombraste escritoras y escritores del siglo pasado, mm. pero ¿me podrías decir algún escritor o escritora que en este momento esté haciendo avanzar la literatura que conozcas? ¿Qué quieres decir con avanzar? Que Empezando por no ahí. se quede en repetir modelos o modas y que Mm. tenga una voz propia y renueve. Pues me lo pones muy difícil. ¿Verdad que sí? Me lo pones muy difícil. Ahora mismo, si quieres que te diga la verdad, no recuerdo ninguna, vamos. O Bueno, sea, bueno. María José, ¿leen más las mujeres que los hombres o leen mejor las mujeres que los hombres? Son dos preguntas. yo creo que leen más, quizás porque se nos ha prohibido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces hay como un hambre de lectura, ¿no? Y yo creo que la posición como sujetos de las mujeres es diferente, se lee de forma diferente. Yo sí creo que se lee de forma diferente, ¿no? Ujú. Otra cosa es qué es lo que leemos y cuál es nuestra reacción ante una determinada lectura, ¿no? Mm. Pero sí que creo que es, hay una percepción diferente de luego cuando se lee, porque se lee, cómo se lee, porque se puede leer planchando o con el niño al lado o con la niña, en fin, que eso efectivamente, sí, eso hay que tener mucha vocación, Y, evidentemente, ¿no? y mucha capacidad de Efectivamente, separar sí, los hemisferios cerebrales también. exacto, exacto. Je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps la voir. Il est María sans José, hablamos doute antes de literatura escrita por mujeres. ¿Y vos creés que le hace bien a las autoras esta distinción? ¿O sería un objetivo que no hubiera esta distinción y fuera todo literatura lo que se escribe?
Yo creo que de cara a que se reconozca una escritura, otra cosa es que a mí me guste o no, pero la escritura de mujeres, Ujú, yo creo que sí. Otra cosa también es que una determinada editorial con un marketing se aproveche de esto. ¿Eh? Pero yo creo que sí, hacer visible lo que las mujeres tenemos que decir a este nivel. Sobre todo, por ejemplo, ahora en España hay un boom sobre el tema de la maternidad aceptada, la maternidad que no se quiere, que la maternidad antes era como un tabú, ¿no? Todas las mujeres teníamos que aceptar la maternidad. Bueno, pues ahora están ujú, surgiendo libros que no hay una aceptación de la maternidad, ¿no? O yo soy madre, pero estoy muy cansada de serlo, no he querido hacerlo, etcétera, etcétera. Y otro, digamos, tema, ¿no? Es el tema LGTBI+, que también hay como un boom más pequeñito, ¿no? Pero un ujú. boom en la literatura en España, por lo menos. Yo aquí he perdido ya un poco el control, pero me imagino que el tema de la maternidad, por lo menos en lo que yo trabajé en los años 70, era la toma de palabra, la toma de posición de las mujeres. Y para mí hay un tema muy importante, fundamental, que es la relación de las mujeres con el poder. Yo mi última novela publicada, novela, porque yo hago también Ujú, sí, sí. ensayo, se llama El Centro, y El Centro es un trabajo sobre el panóptico, las relaciones de poder, cómo nos puede, cómo nos maltrata, cómo no, un poco lo que te decía antes, ¿no? La aceptación consciente o inconsciente de ese poder heteropatriarcal que nos somete, y somete tanto a los hombres como a las mujeres. Quizás las mujeres bastante más, porque históricamente y culturalmente es así, pero a los hombres también os somete a unos modelos muy, Sí, sí. imagino que desagradables para vosotros, ¿no? Sí, es así. María José, ¿qué tiene la literatura de psicoanálisis? ¿Qué puntos en común? ¿En qué momento caminan juntas? Juntos, entre las... Bueno, yo he sido psicoanalista. Por eso te lo Entonces, pregunto, por eso te lo pregunto. para mí, mm, para mí yo la teoría psicoanalítica la utilizo para hacer un trabajo de análisis de texto. El último ensayo mío es sobre un ensayo fílmico, ¿no? De una película que ha tenido bastante repercusión a nivel internacional, ¿no? Yo creo que para mí es un medio de descubrir lo que oculta el texto, ¿no? Ujú, Y en eso me parece, el psicoanálisis me parece un arma, entre comillas, lo de arma, fundamental. Para mí lo es, desde luego. ujú. Sin intención de psicoanalizarte, me llama la atención que hayas dicho, yo he sido psicoanalista. ¿Se puede dejar de ser psicoanalista? Bueno, se puede dejar de practicar, de tener una Sí. práctica clínica. Ujú, Mm, no se puede dejar porque para mí es una posición en la vida, ¿no? O sea, ujú, yo no me veo fuera de una formación psicoanalítica, de una práctica, yo hice psicoanálisis con Julia Kristeva, que me pareció y me sigue pareciendo una señora fundamental y Lucy Irigaray, porque fueron de las primeras que cuestionaron el canon, digamos, psicoanalítico. Y entonces eso forma parte de mi historia, eso no sé, yo no puedo negarlo, vamos, al contrario, lo reivindico, ¿no? ¿Has Eso que en trabajado? España, en España el psicoanálisis está un poquito, bueno, con toda la historia y la tradición que tenemos. Yo hace un año y pico publiqué un libro sobre la psiquiatría española durante el franquismo. Y cuando el psicoanálisis entra en España en los años 30 y algo, pero luego, claro, ya viene la guerra, ya viene tal, y desaparece completamente, y eso es una historia que la tenemos, ¿no? O sea, en España lo que tenemos es ¿cómo se llama este? El conductismo, ¿no? Ujú, Digamos como discurso oficial, ¿no? Luego, evidentemente, hay práctica analítica, ¿no? ujú. Y eso es lo que tenemos. Y bueno,
es lo que tenemos. María José, has trabajado sobre la violencia Mm. y yo siempre me pregunté cuál es el origen de la violencia. ¿Qué lleva a una persona a ejercer la violencia? Bueno, depende de qué violencia, ¿no? Pero yo creo que la violencia tiene que ver con una frustración sistemática que que para mí me parece que hay que hacer dos lecturas de esta palabra, ¿no? La Ujú, primera, pues evidentemente tenemos que poner un límite, una frustración, porque si no esto sería, no sé, sería un jauja, ¿no? Y por otra parte, la frustración, pues que te puede llevar un sistema político y todo esto. Y ante eso hay gente que toleramos más, que la podemos poner en palabra, que la trabajamos en la cura, etcétera, y otra gente pues que hace acting, que creo que es lo que está pasando ahora sobre todo, que no hay relato, estamos obsesionadas y obsesionados por las pantallas y tal, no hay ningún relato, entonces al no haber palabra, pues hay acting y hay acting violento. Y yo creo ujú, que eso es una de las razones, ¿no? O sea, y luego ahora mismo pues estamos en una situación de incertidumbre, de no saber dónde mirar, y no me extraña, ¿no? Estamos en una situación como muy violenta, ¿no? Y bueno, ya ujú, el máximo de la violencia pues la tenemos en las guerras, pues ya sabes, Gaza, Cisjordania, Irán, Congo, etcétera, ujú. etcétera. Por ahí venía la siguiente pregunta. ¿Hay formas de violencia de las que no somos totalmente conscientes, que ejercemos o que se ejerce sobre nosotros? Yo creo que sí. Hay la sumisión aprendida, ¿no? Lo que está pasando hoy con Gaza o con Cisjordania y todo esto, que no hay una reacción como podía ser la que hubo contra la guerra de Vietnam, eso para mí es un síntoma, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la creación, y pongo esto muy en cuarentena, la creación de lo que yo llamo un sujeto robot, ¿no? O sea, un Ujú, sujeto que está fascinado por la máquina, por la tecnología y tal, y que se anula los sentimientos, anula la alteridad, anula la empatía. mm, Entonces, bueno, a mí qué me importa si hay un genocidio en Gaza, ¿eh? Y eso es lo que está pasando. Que la gente seamos conscientes de eso, pues alguna gente más, otra gente menos, etcétera, ¿no? Pero a mí me produce terror, ¿no? Ver que no hay ningún tipo de reacción ante la muerte. Y la muerte es para mí, y creo que para el psicoanálisis también, la muerte es lo más real que existe, ¿no? Y sin embargo, mm. no, no hay al no haber empatía, al no haber alteridad, pues bueno, los de Gaza están muy lejos, ¿no? Y no me tocan. Bueno, el problema es que tarde o temprano nos puede tocar eh, a nosotras y a nosotros, ¿no? Porque dentro de la violencia hay micro y macro, ¿no? O sea, podemos ver la violencia en guerras y tal, pero yo salgo y me dan un insulto y eso, pues hay una microviolencia que sí, y además eso produce, en cuanto que mujer, que he hablado con muchísimas mujeres dentro del movimiento feminista y tal, eso produce un terror, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, ante el terror, pues una se paraliza, aunque haya gente que diga que no, pero eso es así. Para ir terminando las dos últimas, ¿es justa la sociedad con sus artistas? Yo creo que no. Yo creo que no, o sea, los artistas en general y los escritores y escritoras en particular, desvelamos lo que te decía un poco antes, desvelamos lo que está, lo que no se ve, ¿no? Y eso al poder no le interesa. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay un maltrato en general por ese poder que, bueno, poder como yo lo escribo, ¿no? Con mayúsculas y eso es así.
Y hay muchísimas formas de cara a no publicar, de cara a no hacer conocer una determinada música, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la política editorial es, yo publico, primero, lo que a mí me puede dejar dinero, y segundo, lo que a mí no sé, como institución cultural, por llamarlo de alguna forma, a mí no me toque ni me Claro. pueda seguir manteniendo mis privilegios, ¿no? Entonces, claro, por Ujú. supuesto. Y un poco enganchada con esta y la última, ¿qué es el éxito? Uy, yo no lo sé, eso sí que no te puedo decir porque yo nunca he tenido éxito ni me lo he propuesto. O sea, eso es algo que me es muy ajeno, la verdad. Ujú. O sea Bueno, María José Palma Borrego, muchas gracias por este rato de conversar aquí en Café Zoom y muy bien. buen regreso a Madrid. Vale, muchas gracias por la invitación a vosotros. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps la voir.